Entonces, voy a hacer un poco de introducción a la temática de RASP en sí, con lo cual nosotros estamos apoyando a la optimización del desarrollo seguro, desde el punto de vista de cómo proteger y dar visibilidad y acelerar también a los propios equipos de desarrollo para lograr tener aplicaciones seguras, ¿no? Entonces, esto es súper importante al día de hoy porque todas las compañías, incluso acelerado un poco por COVID, están de alguna u otra manera yendo hacia un trabajo de transformación digital, ya sea que estén yendo hacia la nube, o que se mantengan en ambientes híbridos, o que estén modernizando software, o que estén abriendo nuevos canales de comunicación con sus clientes a través de lo que es Internet, obviamente, por la cuarentena y demás. Todos estamos en un camino hacia optimizar hacia el lado de la digitalización de nuestros procesos. Y esta aceleración de la transformación digital realmente complicó muchísimo y casi dejó obsoleta la forma en que la seguridad trabaja, especialmente en el seguimiento hacia los propios aplicativos. Y en este crecimiento masivo empezamos a tener, por ejemplo, escenarios fragmentados con ecosistemas muy complejos y difíciles para asegurar. Si yo estoy acostumbrado mucho a trabajar dentro de un data center, donde tengo un perímetro específico, trabajo sobre mis servidores y todo ese tipo de cosas, si empiezo a irme a la nube ya tengo que empezar a considerar otros tipos de perímetros, otros tipos de medidas, responsabilidades compartidas y un montón de cosas diferentes. Lo mismo que los datos, que son en definitiva el asset más importante, más allá del servidor que corre el aplicativo, de fondo lo importante son los datos, también empiezan a cambiar de escenario y tenemos que empezar a mirarlos de otra manera, cómo pueden llegar a ser explotados, ¿no? Entonces, esto hace que se genere mucho más alertas, haya mucho entrenamiento, mucho desgaste con el SOC, con el área de seguridad, de compliance y demás. Por las dudas, Andreina, si en algún momento de la charla surge alguna pregunta relacionada con esto, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, Sí, ¿sí? sí, no hay ningún problema. O también lo Ahí, podemos dejar al final, como tú te sientas más cómoda, más cómodo, perdón, sí, lo único para que no te voy a pedir interrumpir. es si me avisas en el momento que veas una nueva pregunta y la abordamos, ¿sí? Claro, claro, no hay problema. Lo hacemos así. Muchas gracias. Bien, entonces esto se suma a que en particular si empezamos a tomar medidas más ágiles y a tomar medidas también de automatización y de ayudar a la optimización del ciclo de vida y hablamos de DevOps, etcétera, seguridad sobre los aplicativos ya empieza a ser un freno, digamos, porque tenemos un montón de horas dedicadas o tiempo también, no solamente al escaneo, como vemos en el primer cuadro, sino también a priorizar cuáles son las vulnerabilidades que se encontraron en mi software y saber cuáles son las que realmente tengo que parchar, y luego tengo que mandar todo eso a un backlog para que alguien genere el parche sobre mi propio aplicativo y pueda de alguna manera salir a producción con este aplicativo, este servicio, esta API, lo que fuera, con un riesgo menor y en lo posible asegurado, ¿no? Entonces, todos estos cambios sobre el código son, no voy a decir tediosos, pero llevan su tiempo y pueden también generar nuevos vectores de vulnerabilidades, ¿no? Eh, de hecho, esto es algo que dice White Hat y también Veracode. Nuestros amigos Veracode dicen que más o menos en promedio una vulnerabilidad que le demos prioridad tarda unos 171 días en ser parchada realmente. Y esto también toma en cuenta no solamente nuestro código, sino todo el código que está por debajo de nuestro código. El código de la organización y del software que corremos como, no sé, algún banco, el gobierno, lo que fuera, corre siempre sobre un servidor aplicativo, que el código es desarrollado por terceros, corre utilizando APIs y librerías que ayudan a optimizar no sé, el rendering de las páginas, estilos y demás, y todo eso también trae sus propias vulnerabilidades, de las cuales dependemos de terceros para que lo parchen, digamos, ¿no? El 83% de los casos tiene que ver con ese tipo de ataques que están apuntando, o sea, el 83% de los casos que han sido exitosos, de hecho, ¿no?
apuntando a las vulnerabilidades de código de terceras partes que yo no conozco. O sea, a menos que el equipo de desarrollo haga ingeniería reversa de todo el stack de código, es imposible que podamos saber eso y por otro lado parcharlo. Entonces, podemos ver claramente que tenemos un montón de código debajo de la línea del agua, si fuera la línea del agua lo que divide nuestro código del resto de lo que opera en nuestros sistemas, ¿no? Entonces, este gran volumen de código que tiene muchas vulnerabilidades y distintos tipos de elementos de riesgo, no tenemos visibilidad. En algunos casos hasta es ilegal que nosotros lo modifiquemos. Por ejemplo, si nos ponemos a modificar el stack de .NET o alguna otra cosa que sea de software cerrado, no tenemos ni siquiera la capacidad legal, por más que pudiéramos en teoría tener la capacidad técnica, que no es el caso. No hay nadie que yo conozca, ninguna empresa de la región, al menos que se ponga a hacer ingeniería reversa de Apache, por ejemplo, ¿no? Para solucionar algo. Entonces, todo esto genera un montón de problemas extras, digamos, que no vamos a poder resolver fácilmente y que a veces son detectados por un análisis de código estático o dinámico, pero a veces no. Y por más que fueran detectados, primero, no necesariamente tenemos la posibilidad de parcharlo fácilmente, y segundo, tenemos la problemática de que lleva su tiempo el parchado y necesitamos tomar alguna acción extra también para priorizar, digamos. Por ejemplo, acá tenemos una estadística de que explotando contenedores o los runtimes, como por ejemplo Java o cosas de ese estilo, podemos ver la distribución de los distintos tipos de ataque que afectaron derecho a la plataforma, no a mi propio aplicativo, sino que bypasearon el propio código de esa plataforma, ¿sí? Esto sale de nuestra de la visibilidad que tenemos sobre nuestro Cloud WAF, de todo ese tráfico que procesamos para miles de clientes diariamente. Podemos sacar esas estadísticas y ver que esos tipos de ataques fueron hacia, digamos, firmas y tipos de vectores de ataque conocidos sobre tecnología de terceros, ¿no? Entonces, si consideramos esta capa de un WAF tradicional, típicamente una empresa o una organización enterprise o de distintos tamaños, vamos a tener una cierta arquitectura para tratar de alguna manera proteger mis aplicativos. Y tradicionalmente estamos pensando en una especie de perímetro, como expandiendo las capacidades del propio firewall de borde, ¿no? Entonces, tanto los browsers como los usuarios mobile o los web services de terceros y demás van a tratar de pasar por distintas capas, incluyendo el firewall, el IPS, todo ese tipo de cosas, un web application firewall, como puede ser el Imperva propiamente, ya sea tanto en la nube, en premises, como fuera, y después iría hacia la propia aplicación. En este caso, lo que vamos a ver el día de hoy es un poquito cómo interactúa agregar este componente de seguridad directamente sobre la aplicación en el runtime para poder tener una visibilidad mejorada y también para poder ayudar a la velocidad del desarrollo y la mitigación de los bugs. En teoría, bueno, después iría hacia el firewall de base de datos, hacia una base de datos propiamente. Si tengo logs que enviar, también los podría ver en un SIEM. También vamos a ver un poquito cómo llega esta parte del SIEM. Entonces, perdón, entonces ¿cuál es una de las ventajas más importantes de un RAS? Si vuelvo a esta lámina, digamos, esto está reflejado directamente en infraestructura. Entonces tengo un problema de que si tengo esta aplicación que moverla de mi data center actual a la nube, tengo que cambiarla de plataforma o una otra cosa, tengo que replicar estos controles a donde sea que esté moviendo esa aplicación y poner esos controles de nuevo en ese otro lugar. En algunos casos es posible, en otros casos no es posible o no es tan práctico, ¿sí? Porque empezamos a duplicar la gestión, empezamos a duplicar presupuestos y un montón de otras cosas. O no es la arquitectura ideal porque tenemos algo, por ejemplo, como software as a service, o tenemos una función as a service, como son las funciones lambda y ese tipo de componentes. Entonces no hace mucho sentido poner un WAF adelante porque no hay dónde ponerlo, ¿no? O sea, no hay un servidor específico que esté corriendo ese stack de software, entonces no puedo rodearlo de un perímetro de firewalls y estos controles tradicionales.
Entonces, de las ventajas que tenemos de traer en el propio runtime una capa de seguridad aplicativa es que puedo proteger las aplicaciones, podríamos decir activas, o sea, que están en desarrollo activo de nuestro equipo de desarrollo, como también puedo proteger código legacy, ¿sí? Al estar corriendo sobre el propio runtime y a la par del aplicativo, puedo también proteger código que probablemente el desarrollador o la empresa que me lo vendió es un enlatado, por ejemplo, en el caso de aplicaciones de terceras partes, no tengo acceso a modificar ese código y igual es vulnerable, entonces puedo con este tipo de solución protegerlo. Así como también proteger APIs y microservicios. Lo bueno del RAS de Imperva es que no solamente vigila el tráfico entrante hacia el aplicativo o la API, lo que fuera, sino que también vigila tráfico salientes. Tiene, por el tipo de tecnología que vamos a ver un poquito más adelante, una definición de contextos y eh, barreras, digamos, de dónde hacia dónde envía la información, y eso es donde se inserta para tomar acciones y puede ver lo que sería el tráfico east-west entre distintos microservicios también. Que en el caso, por ejemplo, de WAF tradicional no lo estaríamos viendo. Si pensamos que la capa de WAF está por encima de los microservicios, cuando los microservicios hablan entre sí, ese diálogo nos lo estaríamos perdiendo, ¿sí? Acá dice también aplicaciones en la nube y funciones como servicio, de nuevo haciendo referencia a lo que es Lambda o funciones en Azure o cosas de ese estilo. Y obviamente todo lo que esté containerizado, o sea, metido dentro de Docker, dentro de Kubernetes y cualquiera de las variantes que ofrezcan, digamos, los distintos vendors, como máquinas virtuales, claramente, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja en cuanto a que me da mucha visibilidad, me va a dar mucha información, me va a proteger mi aplicativo, pero también me da esa flexibilidad de que la aplicación, no importa dónde se mueva, de qué características sea, siempre va a estar protegida. Y es parte, el RAS, que lo vemos acá a la izquierda abajo, de la protección o la suite de protección aplicativa de Imperva. Imperva es, digamos, reconocida mundialmente por su estrategia de WAF. Nació como una empresa de WAF, digamos, y siempre lideró es la única empresa que tuvo 7 veces y todos los cuadrantes de Gartner, por ejemplo, para WAF, el liderazgo absoluto. Y la cultura de Imperva también nos lleva a seguir innovando y creando nuevas cosas. Por ejemplo, integrar Advanced Bot Protection, en este caso el RAS, o Client Side Protection, que es un producto nuevo que salió a mitad de este año, que está orientado a proteger al cliente desde el propio browser y de toda su interacción que tenga, ya sea con JavaScript de terceros o con los plugins que uno le inserta al propio browser. Entonces, esto es para mostrarles que RASP es una pata, muy importante, pero una pata de toda la infraestructura, toda la plataforma de Imperva, y no alcanza al día de hoy solamente con pensar en, bueno, pongo WAF y ya estoy protegido. Realmente hay diversos vectores, distintas cosas que tenemos que considerar a la hora de proteger una aplicación, y más que nada pensando en una aplicación que pueda estar distribuida en la nube o tenga distintos tipos de arquitectura, ¿no? Una cosa muy importante que nos diferencia bastante también es la parte de la analítica, donde aceleramos muchísimo también para el área ahora de seguridad, el análisis de todos los eventos y todos los distintos incidentes que fueron ocurriendo. Por cada request individual podemos ver la información, pero también esta herramienta nos va a levantar de todos estos elementos, todos esos eventos individuales, y los va a unificar dentro de un incidente que comparte ciertas características, por más que sea distribuido y que venga desde múltiples IPs y demás. Entonces, al día de hoy lo importante es que tanto el WAF, la parte de seguridad de API, Bot Protection y RAS, todos pueden informarle al Attack Analytics y él va a sacar sus propias conjeturas y optimizar el análisis. Entonces, ¿cómo funciona de fondo este RAS? Básicamente, ¿y por qué puede ser fácilmente distribuido y demás? Porque básicamente es una librería, acá aparece como RASP Agent, que corre a la par del aplicativo web. Y tiene como componentes extras un par de archivos de configuración, normalmente uno, y tiene también la generación de logs. Entonces yo puedo integrar esos logs en los distintos tipos de CIEMs que tenga, y esto va a correr sobre, por ejemplo, un Apache Tomcat, un WebLogic o lo que fuera, si estoy utilizando Java,
Puede correr sobre .NET tradicional o sobre .NET Core, y al día de hoy tenemos ya soporte sobre Node.js, y está saliendo en este mes, si no me equivoco, Python también como soportado, incluyendo el soporte de Python para AWS y la parte de Lambda sobre Python. Entonces, me interesa muchísimo que les quede claro que esto no es una cosa que tengo que implementar de alguna manera muy extravagante, tengo que pensar en servidores nuevos, redes, nada. Es un pedacito de código que de hecho se puede mantener en un Eric, repositorio. Sí, disculpa, sí, Sergio Aparicio tiene su mano levantada. Voy a pedir que por favor le abran el micrófono por si tiene alguna bien. pregunta. ¿Sí? Sergio, Adelante, Sergio. Sergio, ¿nos escuchas? O no sé si lo quieren meter a ver en el chat. Hay un Q&A, creo que crecieron las preguntas. Sí. Mira, Sergio al parecer se levantó. De todas maneras, les recordamos hacer sus preguntas en Q&A. Yo con mucho gusto se las transmito Bien. a Eric para que las responda. Sigamos. Volviendo a... Sí, gracias. Volviendo a la integración de esto, básicamente es una pieza de código como una librería, ¿sí? Como podemos meter a nuestro aplicativo una librería cualquiera, y no necesita estar integrada a nivel del aplicativo, va a correr a la par del aplicativo, a la altura del servidor de aplicaciones, por ejemplo, a la altura del Tomcat. O sea, se integra con el Tomcat particularmente, o con el IIS, o con el servidor que sea, digamos, de Node, para poder darle desde esa capa directamente la protección al propio aplicativo, y no por eso deja de ver algo que es muy importante y es un diferencial clave de nuestra solución: todo lo que pasa internamente en tiempo real. Por eso se llama Runtime Application Self-Protection, porque corre en runtime, corre como parte del mismo aplicativo, ¿sí? O sea, es cargado en las variables de ambiente, y ahora lo vamos a ver cómo se integra. Y eso nos da una visibilidad muy importante de adentro, cómo fluye la información desde que entra en el request al aplicativo hasta que es procesada, genera una sesión, y cuando sale hacia la base de datos, cuando sale hacia otro microservicio, todo ese tipo de barreras es donde el propio RAS va a estar actuando, ¿sí? Entonces, este RAS es muy liviano, estaríamos tardando menos de un milisegundo. ¿Por qué? Porque no tiene firmas, o sea, no tiene ningún tipo de análisis tradicional de heurística o de cosas de ese estilo, sino que se basa en lo que se llama en la industria, digamos, LangSec, que es un lenguaje declarativo donde podemos definir cómo debería funcionar el lenguaje de SQL sobre MySQL o Postgres. Cómo debería formarse ¿cómo se llama? Un request de HTTP, cómo debería salir el payload de JavaScript, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas nosotros podemos darle una interpretación, y podría conocer este mismo RASP en tiempo real, sin necesidad de barrer un diccionario eterno de firmas, que aparte las firmas tienen sus falsos negativos, muy importante, muy fácil de bypassear, y puede hacer todo este análisis muy rápidamente. Yo siempre lo comparo con un compilador. También piénsenlo como que la gramática de uno hablando, también uno puede reconocer rápidamente al conocer español que la otra persona no es un hablante nativo, ¿sí? Si viene alguien de Estados Unidos y dice el mesa, ¿sí? Es de color verde, el mesa no hace sentido con nuestra gramática, ¿sí? Debería ser la mesa en ese caso. Entonces, ese tipo de análisis lo hace en tiempo real el RASP, y puede detener bueno, también alertar, informar y brindar un montón de información de contexto cuando ese tipo de cosas suceden, y no necesito tener una firma para detectar un ataque de este estilo, ¿sí? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, lo que sería un SQL injection, donde a través de del formato del aplicativo voy a estar tratando de mandar OR 1 igual a 1, ¿sí? Para agregar muy básicamente que esto siempre sea positivo y llevarme información. ¿Qué hace entonces el RASP en ese caso? Bueno, va a ir entendiendo lo que sale hacia la base de datos. Fíjense que acá no estamos hablando de lo que entra en el aplicativo, no es el formulario del aplicativo, sino que es ya procesado por todo el servidor aplicativo, y
empezando a salir hacia la base de datos, ahí el RASP está mirando también cómo se procesó toda esa información y resultó en esta query, donde la query tiene su significado. Ahora el RASP entiende qué es un select, qué significa una coma en ese lugar, cuáles son los nombres de los campos. Todo esto lo entiende como si fuera la base de datos prácticamente. Y también entiende por encima de esa lógica que para la base de datos propiamente es un SQL válido y traería información. Nosotros entendemos que a nivel de seguridad es algo que está mal, ¿sí? Es una información, digo, una query que lleva información de condiciones que siempre va a ser verdadera, no importa lo que cambie en otros lados. Entonces, eso se llama tautología, pero de la misma manera estamos haciendo análisis para otros tipos de abusos de seguridad. Entonces, ¿cómo hace la magia de fondo, si se quiere, el RASP para integrarse con el aplicativo? Básicamente, nuestros desarrolladores van a generar el propio aplicativo, va a traer su lista de dependencias y librerías, va a tener el contenedor como el Apache y todo el WAR o lo que fuera que está trayendo, y en el momento en que se levanta ese aplicativo, antes de que empiece a correr, digamos, el RASP usa los métodos que se llama pre-main, o como antes de que se empiece a ejecutar el hilo principal, genera una interpretación del bytecode y genera inserción en esos puntos clave, digamos, del aplicativo para meterse y poder participar, por ejemplo, para bloquear o para alertar o para poder tener visibilidad de lo que pasa en la solución, y entrega de alguna manera a la JVM y al compilador, digamos, de Java, en este caso, el código instrumentado. O sea, la técnica se llama instrumentación y por eso es tan liviano y no requiere como otros RASP por ahí habrán escuchado, por ejemplo, Warate o algunas otras tecnologías, que tienen un impacto enorme sobre el propio CPU y los recursos del servidor porque están emulando sobre una emulación y es toda una complicación importante, mismo también para la hora de generar este entorno y poder mantenerlo, digamos, a nivel de, por ejemplo, configuración mantenida en código, ¿no? Entonces, esto es muy simple, solamente tengo que incluir cómo se ejecuta el binario del, por ejemplo, del Apache, o cómo se integra en una línea de código, es cambiando la configuración, y traer la política que le corresponde a ese aplicativo en particular, y listo. Eso hasta la puedo mantener en un Git al costado, y es parte ya del propio proceso del pipeline, digamos, de la aplicación, ¿no? ¿Se entiende esto? Me fui muy por las ramas, no sé si les hace sentido. Yo puedo seguir sin problema, digamos. En definitiva, esto nos va a permitir que este plugin, o agente, o como quieran llamarlos, esté también integrado, como es parte de las propias librerías, desde el principio, ya desde la concepción del aplicativo, desde la etapa de diseño, y participe del CI/CD o de la parte de deployment e integración continua que vamos a tener en nuestro desarrollo ágil, y que también nos brinde información extra, o sea, más allá de que las aplicaciones podrían estar siendo aseguradas por default, porque por más que sea vulnerable a una cierta, por ejemplo, un ataque de SQL injection, como vimos ahí en ese ejemplo, el RASP lo puede detener y lo puede bloquear en tiempo real para que eso no sea un ataque que se efectúe, digamos, y de hecho lo vamos a ver ahora en la propia demo pequeña que vamos a hacer. Además, una cosa que es súper útil es que nos va a generar logs con información de contexto, incluyendo, y creo que en el slide siguiente lo tengo, el stack trace de dónde hizo impacto ese ataque. Entonces puedo ahora, más allá de la severidad que me diga una herramienta de análisis de código, puedo identificar qué es lo que realmente me está pegando a mi organización y poder priorizar ahora basado en lo que es más importante en cuanto a lo que el mundo me está pegando a mi aplicativo, no necesariamente lo que hay un scoring así en el aire de qué es lo que pareciera ser riesgoso, ¿no? Y también me va a permitir con toda esta información entender quién es el que está atacando por atrás. Si hay un usuario logueado, vamos a ver ese usuario que está logueado, que está atrás de ese ataque, de dónde viene, cuál es la IP, etc. Va obviamente a decirnos qué tipo de ataque estamos recibiendo, cuál es el payload, etc. En qué parte del aplicativo se rompió el aplicativo y, bueno, obviamente en qué momento se generó, ¿no? Todo eso se exporta a un SIEM y también se exporta a nuestra herramienta de analítica. Eric, Sí,
Sí, tenemos una pregunta de Gabriel Penayo. Dice, ¿de qué Sí, manera sería la configuración de las reglas o son reglas ya preestablecidas y no se pueden modificar? ni. La respuesta es, toda la parte de la heurística es básicamente como si fueran reglas preestablecidas, o sea, la parte de la gramática, diría yo. O sea, no hay regla, no hace sentido tener reglas fijas, digamos, porque la aplicación es algo vivo, la forma en que le van a pegar es algo vivo. Lo que hace este RASP es entender qué es lo que no hace sentido que le ocurra a la aplicación. Entonces, esta aplicación va a estar de alguna manera no necesitando, o sea, por ejemplo, si vuelvo, vamos a volver al tema de la firma, acá. Si este OR 1 igual a 1 hubiera pasado ofuscado, por ejemplo, esa ofuscación no la hubiéramos agarrado ni con un WAF tradicional, ni con una regla, con una firma, o buscando algo de manera fija, ¿sí? Podemos establecer ciertas reglas y ahora les voy a mostrar el contenido de una política, cómo se genera una política que en definitiva termina generando desde la parte del management un archivo JSON, ¿sí? Y que va a decir, por ejemplo, cuáles son las tablas de la base de datos que puede acceder el aplicativo, de qué manera, y todo ese tipo de cosas a nivel de seguridad positiva, eso se puede súper definir. Pero cómo, por ejemplo, detectar un ataque de cross-site scripting, se puede habilitar o deshabilitar el control. La detección es totalmente automática y hace mucho sentido que sea de esa manera por la forma en que trabaja la solución, ¿sí? Por esta parte del ANSEC, en definitiva. No sé si se entendió, espero que sí. Me pueden avisar cualquier cosa. Otra, Otra ventaja que tiene este producto es que tenemos un script que hace self-tuning. Si la organización sigue haciendo análisis de código, por ejemplo, nosotros somos amigos de Veracode, si se quiere de alguna manera, y entonces podemos utilizar el reporte de Veracode del análisis de código estático, por ejemplo, para optimizar automáticamente las reglas del propio RAS, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que hay una vulnerabilidad de cierta criticidad y toda esa historia, no hace falta que venga alguien de la gestión del RAS a aplicar un control y decir, bueno, sí, entonces veamos la parte de, no sé, cross-site scripting. Lo va a aplicar automáticamente y va a generar el contenido de la base de datos o de las definiciones que tenga la propia política de manera automatizada, ¿sí? Entonces, esto también se puede automatizar, como es un script, dentro del propio pipeline de desarrollo. Entonces, podríamos tener una especie de pre-testing de QA para ver el tipo de código y las vulnerabilidades que tenemos, y a partir de ese informe que haga la propia herramienta de Veracode, por ejemplo, tomamos ese XML y se lo pasamos a este script que va a generar la protección automáticamente del propio RAS, ¿sí? Bueno, esta es información aledaña de cómo se utiliza, digamos, lo podemos usar a través de APIs, está relacionado al diccionario de Mitre, etc. Una cosa importante es que el RAS, corriendo sobre un aplicativo, por ejemplo, por más que ya esté corriendo, podemos cambiarle la política en cualquier momento. Podemos hacer un update, por ejemplo, del archivo de políticas o decirle ahora la política puede tener varios y ahora la política es esta en vez de la otra. Y esa situación le cambia en tiempo real cuál es la reacción que va a tomar hacia distintos escenarios de riesgo, ¿no? Entonces podemos automáticamente, después de un escaneo, enviar la nueva política hacia el propio RASP y ahí tener una integración automática de la protección. De fondo, la idea de tener esta herramienta de RAS más el self-tuning, o sea, este script, es que la integración y la operación y la ida a producción sea mucho más rápida, más sencilla y que presentemos menos riesgo, digamos. Porque con este producto podemos salir con la aplicación protegida sin tener que esperar al backlog del propio desarrollador y el tiempo que le tome poder parchar la aplicación. O quizás otra cosa que puede pasar, que le ha pasado a los clientes, por ejemplo, en la región, que puede venir hace 2 años, por ejemplo, estuvo dando vueltas el tema de Apache Struts, no sé si se recuerdan. Esa era una vulnerabilidad de terceros. Entonces ahí el problema no era necesariamente del desarrollador, sino quizás del área de IT ahora y de operaciones, que tiene que ayudar a, de alguna manera, parchar por algún lado esta vulnerabilidad y después a hacer el update. Apenas sale el parche de Struts,
poner a cambiar 300 servidores, a ver si es compatible el código, ¿no? Entonces tenemos un montón de cosas que podríamos parchar automáticamente con el RASP y darnos una ventana de oxígeno más grande para poder operar con más tranquilidad, digamos. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, de un log. En realidad está recortado para ver algunos campos, pero lo vamos a ver en un Splunk también cómo llega. Entonces me va a decir en este JSON de qué categoría es el evento, de SQL, de tipo de data exfiltration, porque el ataque intentó sacarse información. Fíjense que acá viene a ser un ejemplo simple para entenderlo también, el 1 igual a 1. Y acá tenemos, por ejemplo, el session ID del momento en que se ejecutó esto, la URL a la que estuvo llegando, y también el hostname de este servidor. Fíjense acá, esto es lo que llega a nivel del aplicativo, digamos, en HTTP, y se transforma en definitiva en todo esto. Entonces, esta es la parte donde están mirando el RASP y que no hace sentido quizás poner reglas específicas o firmas para mirar esta cuestión, ¿sí? Ahí vamos a ver un par de logs un poco más extensos para que vean la cantidad de información. Entonces, ya trae inteligencia precorrelacionada, dice acá, donde vamos a tener información de cómo fluye los datos adentro de la propia aplicación, cómo entender ese contexto del aplicativo, cómo se debería comportar y cómo debería utilizarse esa información. Y todo me lo va a juntar en este evento, digamos, donde yo voy a poder tener toda esta información para hacer el análisis, incluyendo, ahora vamos a ver un poquito más adelante, integraciones con capas aguas arriba y aguas abajo del flujo de la información, es decir, un WAF aguas arriba o una capa de base de datos más abajo. Automáticamente vamos a tener categorización y la severidad y el tipo de evento del ataque. Vamos a ver toda la información de la red, elementos del aplicativo, o sea, vamos a ver si fue invocado, por ejemplo, un archivo específico, o si se intentó correr cierto tipo de código, cuál fue el usuario. En muchos de los casos vamos a poder identificar incluso el nombre de usuario específico, y hay formas de adaptarlo para que siempre sea así, etcétera, ¿no? Y esto es lo que le decía, también podemos integrar con un WAF aguas arriba, por ejemplo teniendo el Cloud WAF de Imperva, que es totalmente transparente para la infraestructura de ustedes, o teniendo un WAF on-premises también, podemos tomar lo que está viendo este propio WAF y pasárselo a través de headers al propio RAS, para que sume en su propio análisis y también en el log que está generando esta información de contexto. Entonces, si bien el WAF puede haber dejado pasar porque tenga una política en modo de alertar o porque hay un bypass importante de firmas o cosas de ese estilo, el RAS va a poder entender todo el contexto de lo que estaba pasando adelante y tomar acciones acorde, además de informar. Bien. Y desde el punto de vista de Imperva, el RAS se sitúa bien en el medio entre lo que es el mundo de la base de datos, o sea, todo lo que es selects, inserts y todo lo que es SQL, digamos, Big Data también, y lo que es el aplicativo, o sea, tiene una mirada de los dos lados y tiene la posibilidad de conectar ambos mundos para poder darnos un análisis forense mucho más extenso. Incluso tenemos un agente derivado del propio RASP que al día de hoy nos permite tener con 100% ¿cómo se llama? Taxativamente, digamos, 100% de precisión, el nombre del usuario aplicativo que estuvo haciendo las queries a través de la aplicación, ¿sí? Entonces, este RASP, que está ahora en este punto, nos permitiría, por ejemplo, agregar la información de lo que está viendo la capa de WAF más arriba, que está un cierto usuario usando la aplicación mobile viniendo desde una salida de Tor, de una red de Tor, con una cierta reputación y cierta IP. Eso me llega hacia el propio RASP. El RASP además puede entender que este es un usuario logueado como show y que además está haciendo una query específica que lo puedo enviar más abajo y que el propio DBF pueda entender, por ejemplo, que además esa query afecta a registros sensibles de PCI, por ejemplo, de alguna otra regulación o propia de la propia base del organismo que sea. Entonces, con toda esta información podemos sacar
mucho más contexto y entender todo el flujo de un ataque con muchas más capas y tipos de controles también que podemos ejercer. Entonces, resumiendo un poquito, la idea de este producto es poder llegar a producción más rápidamente, sin tener el tema de seguridad como un freno a poder salir. Algunos de los problemas que nos frenan, por ejemplo, es que tenemos demasiado, cuando hacemos un escaneo de vulnerabilidades, tenemos 180 vulnerabilidades críticas que resolver, por ejemplo. En algunos casos son falsos positivos, en otros casos no. ¿Cómo hago para pasarle a la gente de desarrollo? Bueno, tenés que resolver estos 180 issues antes de poder salir a producción, cuando el negocio me está empujando a salir. Entonces, hay un problema y alguien siempre tiene que hacer el balance. La idea es que podamos mitigar la mayor cantidad de estos eh, problemas, igualmente salir a producción, asegurados y con los riesgos mitigados, para que el desarrollo siga su curso y se puedan con tiempo ir resolviendo estos problemas, ¿no? Entonces, mitigamos de manera automática estos issues y nos permite generar esa ventaja competitiva de la propia organización o servir mejor a nuestros clientes y sacar los nuevos features a disposición, ¿no? Algunas preguntas que uno podría hacerse para entender la magnitud de la importancia de esto es: ¿cuánto esfuerzo me resulta a mí hoy como organización o a la Software Factory que estoy contratando, lo que fuera, para resolver esos problemas? Sí, es que lo estoy resolviendo también, ¿no? Porque puede ser que esté sacando versiones que me están exponiendo a mí y a mis usuarios a riesgos porque no se están mitigando correctamente estos problemas, ¿no? La idea de fondo, como les decía, es poder habilitar al propio negocio a salir lo más rápido posible y de manera asegurada. Otro ejemplo es prevenir ataques de día cero, ¿sí? Porque voy a tener distintos tipos de ataques que pueden llegar a pasar por OAuth. ¿Por qué? Porque tiene políticas diferentes, porque no ve cómo impacta dentro de la propia aplicación, o porque está basado en controles de firma, seguridad positiva, ese tipo de cosas, y no tiene un entendimiento específico del impacto real sobre el aplicativo. Entonces hay una gran mayoría del tráfico que va a ser protegido directamente por el WAF, y el WAF tiene también sus otros tipos de controles, por ejemplo, para lo que es ataques volumétricos, seguimiento de sesiones, cosas de ese estilo. Eh, Temas de autenticación, cross request forgery, todo ese tipo de cosas va a ser más específicas y claras del WAF, pero hay ataques que se le pueden escapar y que va a ser el RASP el elemento más óptimo para atajarlos, ¿no? Sobre todo los que son zero days, porque el zero day no tiene una forma clara de, o sea, no existe un conocimiento previo para poder definir una firma y detectarlo, o una política o algo de comportamiento, digamos. Mismo que yo tenga una solución que esté basada en heurística, la heurística no alcanza a ser suficiente para poder entender que ese comportamiento de un carácter diferente o algún otro tipo de parámetro o lo que fuera es un riesgo real y hay que mitigarlo ya mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el RASP sí lo va a detectar por el tipo de impacto que puede ver dentro de la aplicación y nos va a proteger de ese tipo de riesgos. También el hecho de que sea demasiado rápido, si ya estamos en una cultura de DevOps, el desarrollo es tan rápido y la iteración es tan rápida que no podemos asegurar las aplicaciones a tiempo. Entonces no podemos hacer testeo o sea, probablemente en el tiempo que nos tome testear la integración de un aplicativo y todos sus microservicios adentro, estamos una semana dando vueltas y ya salió la nueva versión, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema importante. Podemos salir con el RASP y el mismo RASP nos va a informar de manera directa qué es lo que tenemos que hacer, más allá de que ya puede estar protegiendo, ¿no? Y por último también nos permite hacer un traqueo de la información del usuario que está atacando de alguna manera, desde lo que llamamos el edge to data, o sea, desde afuera de la aplicación y afuera de la organización, hasta a qué punto de la base de datos llegó ese usuario en particular, y poder hacer ese tracking que no tenemos de ninguna otra manera con otras soluciones, ¿no? Todo esto lo hacemos a través del enriquecimiento y entender el contexto de por dónde está pasando esta actividad. Bueno, esto es más o menos lo mismo que ya veníamos hablando. Y para que vean un poquito cómo está posicionado, particularmente esta pata de protección de Imperva, que es el RASP, está posicionado
muy lejos de los líderes, como líder, perdón, muy lejos de la competencia, es el único líder en su categoría, básicamente por este tipo de integración transparente, como una pieza más de código, muy ágil de meter en el CI/CD y todo el pipeline de DevOps, y también por la precisión que tiene para poder mitigar estos riesgos y la información que nos puede brindar. Imperva, de paso, es el único que tiene, de los vendors tradicionales de WAF, es el único que tiene esta capa y agregó otras más, por ejemplo, Data Security como parte de la misma suite también. Y particularmente en el año en curso, estuvimos innovando también bueno, compramos la solución de Steel para Advanced Bot Protection y ya está 100% integrada en nuestra plataforma. Generamos un nuevo producto de Client Side Protection. Tenemos innovación sobre el lado de Cloud Data Security y estamos terminando de lanzar la parte de protección de funciones como servicio. Todo esto tiene que ver mucho con el foco que siempre tiene Imperva y por eso está como líder en tratar de innovar para cubrir las necesidades reales de seguridad que tenemos. De hecho, por ejemplo, en la región estamos también invirtiendo muchísimo porque en Chile en particular tenemos temas específicos de red para nuestra CDN. Entonces, estamos haciendo una inversión muy fuerte en la región y vamos a poder dar un muy buen servicio para Chile también más adelante, en conjunto con todas estas cosas que estamos teniendo disponibles. No sé si tienen alguna duda en la parte teórica, si no, me gustaría quizás pasar a mostrarles un poquito un ejemplo de cómo funciona esto, para que vean logs y que vean cómo bloquea en definitiva, cómo es el efecto de un ataque un poquito más sofisticado, si se quiere. ¿Tenemos algo en el chat o en el Q&A? En el chat ahorita preguntas, las hemos contestado todas. De todas maneras, yo te aviso cualquier cosa si Okay. alguien escribe sobre la demo. Perfecto, buenísimo. La cámara me está tapando la pantalla. Bien. Les quería mostrar que tengo acá probablemente quede pequeño. Bueno, no tanto. Esta es una aplicación ficticia, no vayan a comprar para nada acciones en base a esto, que es atacable, ¿no? O sea, es una aplicación vulnerable que tiene el RASP, perdón, en modo monitoreo ahora, entonces si hago un ataque me lo va a dejar pasar, lo va a loguear, pero me lo va a dejar pasar. Igual que el tradicional SuperVeda, no sé si lo habrán conocido quizás quienes hayan tenido interacciones con nuestras demos en el pasado, que es lo mismo, pero versión e-commerce. También tenemos acá... tenemos la consola de gestión, donde tenemos las distintas aplicaciones y sus distintos tipos de políticas, ¿sí? Por ejemplo, podría ir a ver a la de SuperVeda, que es una de las aplicaciones que voy a estar jugando, que tiene la política de protección, de monitoreo y de deshabilitado. ¿Qué significa esto? Que es la misma aplicación, pero tengo 3 archivos distintos, donde una de ellas dice solamente loguear, la otra dice no hacer nada, y la otra dice proteger ciertos tipos de ataques. Entonces, acá un poquito para ver qué es lo que hace esta política. Voy a agrandar un poquito porque probablemente les quede pequeño. No sé si se ve mejor ahí. Opa, me fui de tema. Voy a tener de esta política en particular, cuál es el nombre de la política, etcétera, cuál es la licencia y demás. Y acá podría habilitar, por ejemplo, enviar cosas hacia la base de datos, ¿sí? Y también tomar cosas desde lo que viene del WAF, desde aguas arriba. Por ejemplo, en el caso de nuestro Cloud WAF, en cápsula, podemos informar exactamente desde qué sistema autónomo viene, qué tipo de cliente es, si es un browser, si es un spammer, lo que fuera, de qué continente, exactamente la dirección de esta persona. Entonces podría tener eso en el log del SIEM basado en esta información, ¿no? El código postal, qué versión de internet se está utilizando, etc. Distintos tipos de cosas que puedo informar directamente en estos headers, aguas arriba, los puedo tomar en el propio RASP y mandarlos a la parte de
el DBF, ¿sí? O sea, o la base de datos. Y después voy a tener, por ejemplo, algunas definiciones que esto, piénsenlo como que la propia aplicación, el servidor aplicativo puede tener sus propias definiciones de cuál es el tamaño máximo de un archivo, pero quizás eso mismo sea un vector de ataque, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de rangos en los que puedo mandar una solicitud y que pueda hacer un multipart mi servidor para mandarme la información, era el típico ataque de range a Apache. Ese tipo de cosas las podemos modificar acá y es parte de las políticas que podríamos fijar de alguna manera. Y podríamos definir acá qué tipo de severidad tienen estos eventos. ¿Cómo vamos a entender las IPs de origen de esta manera? Podemos enmascarar datos para que no salgan en los logs y no salgan hacia afuera también, basado en expresiones regulares y macheos, digamos, ¿no? Y reemplazo. Podemos automáticamente ya reconocer tarjetas de crédito, emails y todo eso y enmascararlos, digamos, por más que vengan dentro de XML o JSON. Vamos a loguear los valores de las cookies, los valores de la sesión, etc. Toda esta información, fíjense que acá el cambio es así, lo prendo o lo apago, ¿sí? No hay demasiada historia. Acá puedo definir, por ejemplo, a dónde voy a mandar los logs, cuál es el tamaño, cuánto voy a rotar, etc. Y acá puedo definir, por más que el servidor aplicativo no haga el enforcement de HTTPS, lo puedo, acá ponerlo en protect, puedo enforzar de que si alguien está entrando por HTTP, el propio RASP va a generar que esta persona se mueva a HTTPS, ¿sí? Puedo también bloquear ciertos métodos, por ejemplo, que no esté options, ¿sí? O que no esté delete, o que no esté put, porque le afecte a mi aplicación de alguna manera. Entonces puedo tomar acciones que van por encima de lo que hace el propio servidor aplicativo. En algunos casos similar a lo que haría un WAF, en otros casos extendiendo esa capacidad, ¿no? También puedo entender si fue una excepción, si fue un redirect que no fue validado, cosas de ese estilo, lo puedo prevenir directamente de acá. Lo mismo que puedo eliminar el response splitting, que era lo del Apache Range, o auditar el tema de cross-site scripting, etc. Todo este tipo de controles los hace automáticamente, o sea, las reglas que tiene para entender esto los tiene automáticamente. Nosotros podemos enforzar o monitorear o cosas de ese estilo, ¿sí? Para Cross-Site Request Forgery está habilitado, por ejemplo, podemos meter tokens diferentes para HTTPS, etc. Y bueno, puedo seguir así hacia abajo. Creo que más o menos se entiende la idea. Fíjense, acá tenemos para distintos tipos de ataques, SQL Injection, el tipo de base de datos de este aplicativo, cómo fue detectado, etc. Qué tipo de cosas voy a hacer. El tipo de actividad sobre la red, todo este tipo de cosas las puedo definir y esto en definitiva va a quedar como una configuración de un archivo JSON que yo puedo bajar manualmente o a través de una API, ¿sí? Y mantener en un control de versiones de código, o lo puedo mandar en el momento que haya un nuevo update de la aplicación o lo que fuera, ¿sí? Si les muestro ahora, por ejemplo, cómo se arma un... Bueno, vamos a dejar este abierto. Por ejemplo, cómo está armado este aplicativo, ¿sí? Vamos a agrandar también acá un poquito el código. Esto es un container de alguna manera, donde yo estoy diciéndole al container que cargue el código del aplicativo, ¿sí? Y que corra ciertos cambios, por ejemplo, que lo copie de un lado para el otro, que haga ciertas cosas. Y el propio Catalina ya tiene o el Tomcat en este caso, ya tiene su propia configuración de cómo levantar esa aplicación y demás, incluyendo el propio RASP, que es un binario que va a estar incluido. Por ejemplo, en este caso de Juice Shop, por ejemplo. Acá viene el agente directamente en un tarjeta, ¿sí? Entonces al Dockerfile le estoy diciendo que levante, o sea, que actualice y instale esta cuestión, que copie el agente y que lo instale, ¿sí? Y después levante okay. Bueno, y en base a eso va a levantar el servicio también en el resto de lo que ya trae propiamente en la imagen de propio Docker, ¿sí? De esta...
de este origen. Entonces, fíjense que hasta acá es súper simple y lo que estoy copiando de la configuración, acá, son las distintas políticas. ¿Sí? Las políticas que fueron generadas. Fíjense que acá aparece el Protect, Monitor y Disable. Y yo le tengo que decir de alguna manera cuál es la que voy a estar usando. Por default va a tomar este archivo, pero yo puedo decirle también en runtime, cambiate de modo protección o modo monitoreo o lo que fuera, diciéndole a dónde apuntar y tomar esa política para cada request a futuro. ¿Sí? Entonces lo importante de esto es que sepan que tanto la solución puede estar guardada en un repositorio como parte de un código, así también como las políticas. Las políticas es un detalle también importante, si bien es un JSON que se puede leer, también tiene la forma de proteger para que no haya tampering y que el propio desarrollador o la persona de gestión de los servidores, lo que fuera, la pueda modificar. Entonces, si está modificada, nosotros podemos no aceptar esa política, tirar un error, alguna cosa de ese estilo. ¿Alguna duda hasta acá? Si no... Vamos bien, podemos seguir. Vamos bien, perfecto. Bueno, entonces les voy a mostrar acá, por ejemplo, que uno puede operar, pero también podemos hacer un tipo de ataque, por ejemplo, no sé si este va a levantar un mensaje, en este caso no. Si no, me voy a copiar de mi lista de payloads. No, acá está. Vamos a traerme, por ejemplo, este. Entonces, fíjense que acá con este cross-scripting estoy sacando el valor de la cookie en el momento en que se ejecuta esto a la vuelta, ¿no? O sea, si todos entendemos lo que es un cross-scripting, básicamente le estoy mandando al aplicativo código que está formado específicamente para hacer JavaScript, o de alguna manera para que en el momento en que el servidor me devuelva, se genere como JavaScript que va a interpretar mi navegador. En este caso fue interpretado y me devuelve el valor de la cookie. ¿Sí? Acá aparece no results porque la base de datos no tiene nada que se llame de esta manera. Igualmente lo puedo mostrar. Si yo pongo acá PTC, por ejemplo, también me debería traer. Lo que podría hacer, por ejemplo, para ver todo esto, es utilizar un SQL Injection. Por ejemplo, acá, a ver uno que esté bueno. A ver si esto trae de una tabla secreta, sí que existe. No, pero fue ejecutado. ¿Sí? Bueno, vamos a probar uno fácil. Bueno, no me trajo nada. Había algunos que estaban muy bonitos, pero no me acuerdo cuáles eran. Hay demasiado acá para jugar. Voy a probar este último. Pero lo importante es que todo esto va a estar logueado. No me trae nada. Lo mismo que si intento atacar en este lado. ¿Sí? Acá me sale cross-scripting y la propia aplicación también lo procesó, le llegó hacia el propio aplicativo, el servidor corrió toda su lógica y me devolvió información con un cross-scripting mal formado. Entonces, en este momento estamos en modo monitoreo, lo que significa que voy a estar recibiendo los logs, pero no estoy bloqueando. ¿Sí? Entonces les quiero mostrar los logs para que veamos el alcance de lo que trae. Okay. Y ya viene prearmado específicamente para Splunk y también para Elasticsearch y ArcSight y demás, vienen prearmados los dashboards y las cosas que podemos utilizar, basado ya en el reconocimiento de la estructura que nos trae RASP. Tampoco es muy complejo porque ya viene formateado en modo JSON, o se puede cambiar el formato de logueo también dentro de la propia política. Entonces podríamos modificarlo y mandarlo en CF, por ejemplo, para ArcSight que sea nativo. Se tarda un tiempito, está corriendo demasiadas cosas la máquina.
Qué raro esto. Por ahí el time window, pero yo estuve jugando bastante. Acá nos mostraría estadística de los ataques también de manera gráfica en el globo. ¿Qué pasó? Bueno, mi CPU está bastante complicado. Les pido un segundito de paciencia. Ahí está llevando todo el zoom. Bien, ahora sí. Acá tenemos ataques en las últimas 4 horas, de lo que estuvimos jugando recién. Hubieron ataques ayer y demás, pero bueno, vamos derecho a ver lo más fácil. Bueno, de hecho se sigue cargando. Y mientras esto carga, bueno, de nuevo, insisto, si hay alguna pregunta, les parece interesante quizás seguir en alguna meeting específica, no sé si quieren alguno de ustedes ahondar en algún tema en particular. Igual estamos llegando a casi al final de la presentación por tiempos, así que también vamos a tener espacio para las preguntas. Fíjense acá vamos a tener los distintos tipos de ataques por su naturaleza, ¿sí? Y vamos a tener los distintos eventos. Entonces podríamos, por ejemplo, filtrar acá que estamos claros que fue un ataque, o verlo, digamos, cuando cargue. Y debería mostrarme el archivo completo, digamos. Uah, no era la idea. Ahí está. Entonces acá tenemos el evento completo que se envió a través de Syslog hacia el Splunk, donde me va a decir cuál es la aplicación, si la acción fue permitida, cuál fue el lenguaje con el que trabaja la aplicación, qué tipo de ataque fue, etc. Podría expandir acá y ver cuáles fueron los tokens, el session ID, toda la historia del propio aplicativo y también de la propia solución para evitar el cross request forgery. ¿Cuál fue el hostname ¿cómo se llama? Que estuvo siendo atacado? Fíjense acá dice inbound, porque yo podría estar saliendo hacia otro microservicio o alguna otra cosa, y detectar que es outbound el tipo de ataque, porque ya estuviera comprometido o haciendo alguna... O sea, en la barrera en la que se detectó fue en inbound, ¿sí? Bueno, está en modo monitoreo del propio agente, entonces no está bloqueando, etc. Puedo acá tener un reporte más específico de lo que salió hacia... O sea, esta es la parte ofensiva que salió en la vuelta hacia mi browser de alguna manera, y esto es lo que lo generó, etc. Entonces está bastante completo para entender, digamos, cuál fue el delivery path y demás. Acá en Session Attributes podría tener el usuario si estuviera logueado, por ejemplo. En el caso de SQL Injection, en algunos casos, o en general, en SQL Injection, a ver si me dice acá HTML Injection. En SQL Injection también me muestra, no sé si en HTML Injection, exactamente el stack trace de a dónde se rompió el aplicativo y me muestra así el texto completo del
las líneas de código de distintas partes del aplicativo. Que no es el caso porque no hicimos algo exitoso de ataque de SQL injective. Bueno, bien, eso es la idea para que puedan tener información de fondo para entender completamente qué es lo que pasó en el aplicativo, con los detalles de la sesión, con detalles de código, cómo fue utilizado, qué es lo que salió hacia el cliente, etc., ¿no? Y les quería mostrar por último cómo es de fácil pasarlo a modo bloqueo, ¿sí? O sea, básicamente acá tengo un script que corriendo a modo protect, básicamente lo que está haciendo, acá no se alcanza a ver, pero voy a agrandar la pantalla. Bueno, estoy agrandando todo. No sé si se alcanza a ver bien, pero básicamente acá dice switching el aplicativo tanto a modo protect. Lo que hace este script básicamente es apuntar en cada uno de esos containers, en definitiva que están corriendo de fondo en mi máquina, que utilice la política que dice protect, entonces ahora debería estar bloqueando las acciones que estábamos haciendo recién. Entonces podríamos hacer esto de nuevo. O con el cross scripting. Tengo un problema de CPU. Vamos con este que es más fácil de identificar. Y en teoría acá no debería aparecerme, y efectivamente no me aparece más el código. Me dice acá para la alerta tanto, pero si lo inspeccionamos no va a tener los tags de script, ¿sí? Si yo me vengo acá, no está rodeado por los tags de script, por lo tanto no va a ejecutar código en mi browser. Y tampoco apareció el cartelito que nos apareció anteriormente diciendo la alerta que habíamos puesto con el cross scripting. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bien, dejamos ahí entonces. La idea es que esto llega al servidor y no se ejecuta y después lo deberíamos poder ver acá en el Splunk como bloqueado. Bien, entonces cerrando un poco la presentación, me gustaría que se lleven la idea del producto un poco volviendo a los valores, o sea que me permite de manera ágil, rápida y no necesariamente 100% transparente, pero muy fácil de implementar, tomar acciones y proteger mi propio aplicativo sin generar un problema al pipeline de CI/CD o de los propios desarrolladores o en la forma en que estemos generando nuestros aplicativos, como así también proteger y reducir el riesgo sobre código de terceros que tengamos en nuestra organización. Y nos va a permitir ayudar a mejorar la cantidad de información que tenemos para tomar decisiones de seguridad y también proteger por default los aplicativos que saquemos a producción. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho. Sí, no tenemos más preguntas. Bien. Entonces le devuelvo a Andreina. Muchas gracias y espero que les haya servido el contenido. Cualquier cosa estamos a disposición para apoyarlos en lo que necesiten, en su estrategia de protección tanto aplicativa como de base de datos.